Bendito el Señor. Salmo 133, en su versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué preciosa palabra, donde el salmista nos dice: mirad, mirad. Un llamado, como quien dice, poner atención a esto. Observen, no simplemente una mirada así y ya, sino una mirada profunda. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No solamente juntos, ¿verdad? Sino que en armonía. En armonía, bendito el Señor. Quiere decir estar en paz. Estar verdaderamente sintiendo que somos hijos de un solo Dios. En el amor de Cristo. Ese amor fraterno verdaderamente. Así que el salmista lo describe como bueno, delicioso, agradable, podríamos decir maravilloso. Mirad, yo les diría en esta noche: mirad, hay algo maravilloso en esta hora que yo quiero compartir con ustedes, y es la palabra de Dios. Qué precioso es cuando nuestros oídos se prestan de una manera tan especial para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque qué triste sería de que yo me viniese a parar aquí a contarles chistes, ¿verdad? O a contar, quizá hablar de chismes y cosas así. No, vengo en esta noche a predicarles la palabra de Dios con amor. Digo con amor porque Cristo ha puesto ese amor en mí, y no solamente en mí, yo sé que en cada uno de ustedes, y es importante que esta palabra se nos presente tal como está escrita, sin quitarle ni agregarle. Así que, amada iglesia, la unidad, la armonía de los hijos de Dios es algo que alegra el corazón. ¿O no se alegra usted estar en paz con su hermano? Llevarse bien con sus hermanos, no tener nada a sí mismo de qué avergonzarse, no tener ningún resentimiento con su hermano. Quizá en algunas situaciones se presentan cosas, ¿verdad?, en las cuales no en todo podríamos estar de acuerdo con el hermano, la hermana, incluso ni con los líderes. Pero ciertamente a veces cuando se nos predica la verdad, eso cae como sal en la herida, como limoncito, ¿verdad? Que siente que eso como que arde, como que duele. Pero déjeme decirle que eso al final es lo que sana. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿de qué nos serviría que alguien solamente venga y nos predique la palabra de Dios y tratara de no, como que dice, no se vaya a resentir mi hermano conmigo, que no se vaya a enojar mi hermano o mi hermana y le vaya a omitir la verdadera palabra y venga con cosas halagüeñas al oído? Yo siempre les he dicho, amados hermanos, qué bueno es que cuando nosotros le pedimos al Señor que use al predicador, de decirle: úsalo, Señor, y yo quiero que hables a mi vida. No me digas lo que yo quiero oír, sino lo que tú quieres que yo oiga, porque eso es verdaderamente lo que me va a ayudar para crecer, lo que me va a ayudar para corregir algunas situaciones en las cuales yo siento estar equivocado, o algunas
cosas que estoy haciendo que sé que no son lícitas, sé que no agradan a Dios, pero de repente si nadie nos dice, muchas veces aquello lo tenemos ahí como desapercibido, pero Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Así que esta palabra, amada iglesia, llega en el momento preciso. ¿Sabe por qué? Porque todos los días necesitamos que Dios nos hable. Así que la palabra de Dios nos trae beneficios espirituales, y no solamente en lo personal, sino que nos ayuda tanto en el crecimiento espiritual como en el crecimiento individual, y es por ello que necesitamos de esta palabra. Así que, amada iglesia, a nosotros hay algo que nos une, y esto ha sido dado de parte de Dios. Yo sé que todos y cada uno de nosotros ya sabemos o sabe a qué me estoy refiriendo. Sabe que lo que nos une a nosotros verdaderamente, para comenzar, es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de poder, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. También nos une la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre poderosa, esa sangre nos une. Y también, ¿saben qué? Nos une un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y cada uno de nosotros. Así que es decir que tenemos muchas cosas en común. Gloria a Dios. Hemos sido redimidos por un mismo Salvador, y abrigamos la misma esperanza, amada iglesia. Y por supuesto, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es llegar al cielo, tener ese encuentro con el Maestro, coronar la carrera. Queremos perseverar hasta el final, ya que esto es así. No es del que se queda a medio camino, sino del que llega hasta la meta final. Por eso dice su palabra que todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Por esto y mucho más es necesario que como pueblo de Dios nosotros vivamos en armonía, que estemos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo amor, en un mismo propósito. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere un pueblo dividido. Dios no quiere un pueblo que esté en contiendas de ninguna manera. La voluntad de Dios es que seamos uno en Él. Oh, gloria a Dios, bendito el que vive. En otras palabras, que seamos miembros los unos de los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Imagínense, que nos soportemos los unos a los otros. O sea que lejos de ser personas que buscamos las contiendas, los pleitos y todo ese tipo de cosas, Dios nos hace un llamado para que seamos pacificadores. Pacificadores. ¿Por qué razón? Una persona que es pacificadora, esa persona no la vamos a ver que se anda metiendo en problemas con nadie. Y sabe que uno de los mejores métodos para ser pacificador, o para no caer en contradicciones con la demás gente, es que tenemos que saber cuándo debemos callar. Tenemos que pensar siempre antes de hablar. Muchas veces este miembro que es tan pequeño como lo es la lengua, muchas veces nos compromete. Y en esto hay que tener mucho cuidado, hasta en la manera como nosotros vamos a querer darle un complemento a un hermano o a una hermana. Sabemos que hay gente que incluso tiene inseguridades. Mucha gente, nosotros no sabemos si esta persona está padeciendo de depresión o quizá tiene algún otro tipo de situaciones. Hay personas que son inseguras de sí mismas.
Hay personas que son inseguras a veces hasta del sobrepeso, como decimos, y eso lejos de ayudarle a alguien, hay que saber cómo ayudarlo. Pero muchas veces les decimos, hay gente que cree que le está dando un complemento y le dice, ay, te ves bien, estás bien gordito, o esto, lo otro, o bien gordita, qué sé yo, pero no sabemos que con eso la estamos matando más bien. Entonces, por ello es necesario, yo creo que sería bueno, no sé si funcionaría decirle a alguien, hermano, le invito a que hagamos unos 2 días de ayuno, ¿verdad? Pero que se hagan juntos. Podría ser, no sé la mentalidad de cada uno, pero cuando se hace, que sea para el Señor y dedicado a Él, siempre con el propósito de consagrarnos más para nuestro Dios cada día. Bendito el Señor, mi alma te alaba. Así que tenemos que estar unidos en esta relación con el Espíritu Santo, unidos por la sangre de Cristo, no haciendo acepción de personas, sino, como dije en un principio, soportándonos unos a otros. Amada iglesia, la unidad es muy importante. Y no solamente la unidad aquí en la iglesia, porque de eso hablamos siempre, ¿verdad? De estar unánime juntos. ¿Sabe que a veces la unidad es importante aún en la familia, en el trabajo, en cualquier área donde 2 o 3 personas o más se reúnen o comparten o conviven o pasan mucho tiempo juntos? Eso es importante, que haya unidad. Saben que quiero compartir esto con ustedes. Hace unos días estuvo bastante caliente, me recuerdo yo, y no aguanté el calor. Decimos nosotros, me quemé. ¿Qué hice? Me fui y me metí al carro. Allá estuve casi como 1 hora y ya yo sentía que como que ya no me podía ni parar. Pero no le pedí permiso al jefe, no hice nada, pero al final, como pude, salí de nuevo, me anduve calmado el resto del día. Para el siguiente día le reporté a mi jefe, le digo yo, discúlpame, ayer yo tuve que irme para el carro porque ciertamente no aguantaba el calor. Sentía que me faltaba ya la respiración, sentía que mis piernas ya no me respondían y tuve que hacerlo. Entonces me dijo él, yo me di cuenta que estuviste en el carro y yo sabía que a lo mejor algo malo estaba pasando en ti, pero no te preocupes, lo hiciste bien. ¿Sabes por qué? Me dice, porque yo no quiero, Alex, me dice, para un día, sino, me dice, por mucho tiempo. Y no solamente eso, la iglesia, tu iglesia, me dice la Siva, te necesita también, no solo yo. La gloria y la honra sea para el Señor. Sabe, amada iglesia, les comparto esto no por vanagloria, pero aquello me subió la moral, como decimos, me hizo sentir también como que realmente como que fue una inyección que me dio fuerza, me dio fortaleza, y sentí que Dios mismo estaba usando a aquel varón. Y eso es grandioso, es grandioso. Por eso es que es importante que siempre nosotros nos demos a reconocer como cristianos, porque hay ocasiones en las cuales más de alguno va a venir a ti o viene a mí por algún consejo, y eso es importante, que debemos saber cómo actuar en una situación como esas. En otra ocasión muere uno de mis compañeros en el trabajo, en un accidente de trabajo, desafortunadamente. En esa ocasión la compañía nos reúne en un hotel, toda la compañía, somos bastantes, quiero decirles. Y yo llevo en mente, cuando voy en camino, digo, hoy voy como hablando solo, ¿verdad? Pensando en voz alta, mejor dicho. Vengo y digo yo, hoy voy a tener la oportunidad de saludarme con todos mis compañeros, porque son diferentes grupos. Y hay muchos que ya hace tiempo no los veo. Hoy voy a tener esa oportunidad, ya que nos vamos a reunir ahí. Y aquel momento fue tan doloroso, tan difícil, que no sé, ¿será que ya no soy el mismo de antes con aquella fuerza, aquella fortaleza? Creo que los años no pasan así por así. Y sucede de que me senté
y los compañeros venían a donde mí y ellos me saludaban a mí. Entonces como que dije yo, bueno, yo pensaba ir de mesa en mesa, pero ya que vienen, hasta ahí. Pero aquel momento era un momento de tristeza, ver a los dueños de la compañía llorando por aquel compañero hispano de origen mexicano que había fallecido. Yo sabía que habían puesto amor en aquella persona. Entonces ese amor se puede ver reflejado aún muchas veces hasta en la gente del mundo, y nosotros como iglesia con mucha más responsabilidad, debemos hacerlo más. ¿Por qué? Porque somos enseñados en el amor de Cristo, ya que Cristo mismo nos enseñó a amar, nos enseñó a perdonar, y Él es un ejemplo para nosotros, el cual debemos imitar cada día. Bendito el Señor. Así que donde hay unidad, amada iglesia, la presencia de Dios se manifiesta en cualquiera de los ámbitos, sea tanto en la iglesia como fuera. A veces en la familia, a veces se acostumbra a hacer reuniones familiares. No sé si alguien de ustedes que visita su país va a su país y reúne a su familia. Muchos acostumbramos a hacer eso, una reunión familiar, ya que uno de repente no los puede ir a visitar a todos, pero sí puede convocarlos un día a la casa, preparar una cena y tener una reunión de esas. Eso es verdaderamente, puedo decirlo con estas palabras, qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No solo los hermanos espirituales, o en la fe, sino los hermanos carnales, los tíos, los padres, todos. Eso es maravilloso, y de eso tiene que salir, no empezar a contar chistes y cosas así. Si hay uno que sea cristiano, y no lo digo también por vanagloria, sino un ejemplo que les voy a poner, siempre me ha tocado a mí predicarles la palabra de Dios, y la gloria y la honra sea para el Señor. Y ese tema del perdón siempre ha estado allí. ¿Por qué razón? Porque aún en la familia a veces hay padres que no se están llevando muy bien con sus hijos, con sus tíos o con cualquier otro familiar, a veces ni con el vecino. En fin, hay muchas situaciones, pero cuando se predican esos temas, eso les da la oportunidad de reflexionar, y al final de todo, ¿qué se hace? Convocarles a todos para orar por todos ellos, y que aprovechen ese momento para pedirse perdón uno y otro por si en algo se han ofendido. Después de todo eso, viene una paz, viene un gozo, viene una alegría tremenda, que como que podríamos decir, todo es bonanza. Eso es maravilloso, amada iglesia, compartir los hermanos, compartir la familia en armonía, verdaderamente en el amor de Cristo. Alabado sea su nombre. Pero ¿qué sucede? Donde hay contiendas, donde hay resentimientos, donde hay falta de perdón, donde hay raíces de amargura, donde hay odio, chismes, divisiones, donde hay adulterio, donde hay fornicación, pecado, pues, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo no se manifiesta. Y esto no solamente no lo digo yo, sino que por la palabra sabemos de eso, que es importante estar bien a cuentas con Dios, siéndole fieles a Él, ya que nuestro Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que si les digo, el Espíritu Santo no se manifiesta también donde hay pecado, ¿verdad? ¿Sabe que hay iglesias incluso que por falta de unidad, que por falta de perdón, se están destruyendo? Pero Dios no nos ha llamado para destruir. Dios nos ha llamado para edificar. Así que Él nos ha llamado para que seamos instrumentos útiles para su obra. Dios nos ha llamado para bendecir. Para eso nos ha llamado el Señor, para bendecir, no para maldecir. Repito, para bendecir. Oh, gloria a Dios.
Así que, amada iglesia, Dios no creó al hombre para que viviera en soledad. No lo creó para que viviera aislado de ninguna manera. Así que si somos miembros los unos de los otros, somos una familia grande. La familia de Dios es una familia grande. Los hermanos en Cristo somos una familia extendida. Sabe que muchos quizá en este país no tienen familia de sangre, podría decir, pero empezaron a ir a la casa de Dios y allí mismo conocieron y fueron prácticamente adoptados por una gran familia. Sabe que muchas veces vemos cuando muere alguien, quizá en algún accidente o de manera natural, sucede muchas veces de que la familia allá en sus países quieren que el cuerpo de esta persona sea enviado a su país, pero no hay recursos. Muchas veces toca andar poniendo cajitas en las tiendas. Esto se oye como triste. No es fácil. ¿Por qué razón? Porque a veces están solos, se sienten solos aquí. Pero ya en la iglesia es muy diferente. Porque como hermanos espirituales, como hermanos que nos amamos, algo tenemos que hacer para lograr ese propósito. Así que ninguno o ninguna se sienta solo o sola, primeramente porque Cristo está con nosotros. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor. Él suplirá todo lo que os haga falta. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Así que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos creen eso? Que Dios es misericordioso. Entonces, si Dios es misericordioso, con eso mismo nos está prácticamente haciendo un llamado a que nosotros seamos así. Que seamos misericordiosos y que no nos sintamos superiores a los demás. Mucho menos que vamos a andar menospreciando a alguien. No debemos menospreciar a alguien por cuestión de color, por raza, quizá porque habla diferente idioma o es de otro país, o porque mira, o le dijeron, mira, este país tuvo un conflicto con el país de donde tú eres. No, de ninguna manera. Sabe que, y máxima como cristianos, nosotros hemos nacido de nuevo. Ese hombre viejo, esa mujer vieja, esa ya quedó atrás. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito Dios, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Hay hermanos y hermanas que no se tratan entre sí. ¿Sabe que cuando digo no se tratan entre sí, se me viene a la mente, ¿verdad? Parecido a los judíos y samaritanos que no se trataban entre sí. No se llevaban bien, pues. Como dicen, unos hablaban para un lado, otros para otro. Uno decía, este es negro, el otro decía, no, eso es rojo. Y eso, como hijos de Dios, tenemos que saber llamar las cosas por su nombre. ¿Verdad? Lo rojo, rojo, lo blanco, blanco, lo dulce, dulce, lo amargo, amargo. No vamos a andar allí, como dicen, con medias tintas, sino ser que un sí sea un sí y un no sea un no. Bendito Dios. Así que no es posible que como hijos de Dios podamos estar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Estar allí con la fachada de cristiano solamente, pero tal vez enemistado con el hermano o la hermana que tienes a la par, o con tu vecino, o con alguien de la iglesia donde antes te congregabas. No, de ninguna manera, porque sabe que al momento de ejercer privilegios, esas cositas como que nos estorban, como que la gente no se siente con
con esa libertad, con esa seguridad, cuando viene aquel recuerdo a la mente y dice, pero hay algo que yo no he arreglado con mi hermano, con quien sea, ¿verdad? Así que si alguien está en una condición como esa, es necesario que arregle todas esas cosas. Por pequeñas o simples que parezcan, es necesario que le ponga especial atención para que se pueda sentir libre verdaderamente de ejercer privilegios en la iglesia. Porque la iglesia, yo quiero decir, la palabra misma de Dios nos enseña que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice que tenemos que, es que ciertamente, amada iglesia, es fácil, ¿verdad?, amar a aquellas personas que nos muestran amor. Pero qué difícil es amar a aquellos que sabemos verdaderamente que no nos aman. Aquellos que nos tratan mal. Pero, ¿se imaginan? ¿Qué diría usted? O diría, no quisiera ni imaginármelo. ¿Cómo voy a tratar con una persona que solo lo que me ofrece son insultos, golpes? Siempre tratan de humillarlo, de hacerlo sentirse o verse de lo peor. Pero si Cristo vive en nosotros, les digo, verdaderamente es necesario que amemos a nuestros enemigos y que podamos bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen y que oremos por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Bendito el Señor. O sea que debemos amar por encima de los errores, de los defectos que pueda tener cualquier persona. Porque perfectos no somos. Perfectos solo hay uno, solo nuestro Dios. Nosotros día a día le fallamos al Señor. Somos imperfectos, pero hay que pensar siempre que vamos camino a la perfección. Así que, amado hermano o hermana, tenemos que dar ese ejemplo de amor, amándonos completamente como Dios nos ha enseñado a amar. Oh, gloria a Dios. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y dice que se asentaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que estos estaban juntos, estaban unánimes, esperando la promesa. Sabían que el que se los había prometido era fiel y que Él cumple lo que promete, ya que sus promesas son fieles y verdaderas. Y si no, miremoslo, por ejemplo, la iglesia primitiva. Dice que tenían todas las cosas en común. Yo creo que ellos no decían tengo, sino decían tenemos. No decían voy a conquistar, decían conquistaremos. Eran dueños de todo. Dice que vendían incluso hasta sus propiedades, sus bienes y todo, y las repartían entre los demás. ¿Será que en estos tiempos hay gente así todavía? O en la iglesia de la actualidad, hoy en día, podríamos ver algo así. Quizás no tan fácil, ¿verdad? Pero sí sé que hay hermanos, hay hermanas que son desprendidos para ayudar a otros, para ayudar a aquel que está en necesidad, aquel que está en problemas. Allí siempre están para apoyarlo. Quizás no todos, pero Dios es el que toca el corazón de cada uno. Y es necesario que Dios siga
preparándonos, fortaleciéndonos para que podamos servirle a Él de mejor manera, porque bueno es Él, alabado y bendecido sea su nombre. Pero como buenos hijos de Dios, estamos aquí para obedecer a Dios. Por eso dice el verso 1, dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa unidad, qué importante es, amada iglesia. Cuando queremos estar en armonía verdaderamente, anhelamos estar en la casa de Dios. Primeramente porque queremos honrar a Dios, acercarnos más a Él y sentimos que tenemos un compromiso con Él. Muchos quizás en esta noche no vinieron, aún pudiendo estar aquí, no lo hicieron. Pues cada quien hágase un autoanálisis. Usted, mi hermano, usted que quizá se congregue en otra iglesia, no fue hoy al culto, se quedó en casa, analice esa situación. Bueno es Dios. Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Siempre nos da como una llamada para despertar. Así que puedo decirle: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dele ese fuerte aplauso al Señor y se me pone en pie en esta hora, porque lo vamos a dejar por aquí. Oh, gloria a Dios, bendito el Señor. Santo el que vive. Cuán bueno y cuán maravilloso es que en esta noche estemos reunidos en la casa de Dios para darle gloria y honra al Señor. Decirte: Señor, aquí estamos, Dios, para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Tenemos este compromiso contigo, Señor, cada día, Dios santo, de buscar tu rostro, de presentarnos ante ti, Dios mío amado. Son muchas las situaciones por las cuales, oh Dios, sabemos que tenemos que estar en esa comunión contigo, en esa constante comunicación, Señor, para pedirte, implorarte, Dios mío, misericordia por aquellos, Dios mío, que no te conocen, por aquellas almas, Dios mío amado. Dice que van a venir, Dios mío amado, se van a ir uniendo, Dios santo, buscando cada día de ti, porque muchos necesitan salvación, muchos necesitan que seas tú, oh Dios, pudiendo motivar ese corazón para que busquen tu rostro cada día. Mira, Dios mío amado, por aquellos que se han apartado de tus caminos, Dios, aquellos, Señor, que quizás están con algún resentimiento hacia alguien y por eso se han apartado de ti. Es tiempo, oh Dios, que tú toques ese corazón. Yo sé que hay muchos que verdaderamente dicen amarte, pero sus hechos dicen lo contrario, pero aún tú estás ahí, Señor, para tocar ese corazón y que puedan entender y comprender, Dios mío, que tú eres un Dios de amor, un Dios que se compadece de aquel que está apartado de tus caminos, que quieres que vuelva a ti, oh Dios. Toca las vidas, toca los corazones, Señor, allí en el lugar donde cada uno se encuentre, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando las vidas. Bendice, Dios mío, a todos y cada uno de los que están ahí siguiendo esta transmisión, Señor, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Así bendice cada vida, a cada uno de mis hermanos en esta noche, Dios mío. Sea usted bendiciéndoles de una manera muy especial. Gracias te damos, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh, gloria a Dios. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito Dios, mi alma te alaba.